Ok, entonces el tema que iniciamos hoy día es el de concepto de recursividad y vamos a ver los conceptos de progresiones y sucesiones, progresiones o sucesiones. Ok, bueno, este, ¿han escuchado antes de entrar acá, han escuchado el término recursivo? ¿Saben a qué se trata o a qué se refiere recursividad? En alguna lección o algo, o es la primera vez que escuchamos el término y me toca a mí explicarlo? Con todo gusto. Es como ejecutar un Sí proceso lo he dentro del mismo escuchado. proceso. Perdón, la primera persona que me hizo el mensaje, que No, no, me... no, nada. Ah, ok. Bueno, vamos entonces, no importa. Vamos a aprenderlo por acá. Bueno, sí sabemos el concepto de algoritmo, ¿verdad? El algoritmo es una secuencia ordenada de pasos de una forma lógica que busca solucionar un problema. ¿Ok? Entonces, ya conociendo el término de algoritmo correctamente, un algoritmo recursivo es un algoritmo que expresa la solución de un problema en términos de una llamada a sí mismo. Entonces, básicamente, un algoritmo que se llama a sí mismo una cantidad delimitada de veces con el fin de llegar a la solución del problema. ¿Ok? La llamada a sí mismo se conoce como llamada recursiva o también llamada recurrente. ¿Ok? El algoritmo o un algoritmo es recursivo si se soluciona un problema reduciéndolo a una instancia del mismo problema con una entrada más pequeña. Entonces, eso no es simplemente estarse llamando a sí mismo porque sí, sino que en cada llamada intentamos solucionar el mismo problema, pero con una entrada o con un parámetro más pequeño, o un parámetro menor, con el fin de llegar a un llamado donde lo que voy a hacer es eh, lo que voy a hacer es un llamado al caso trivial, por decirlo así, al caso base o al caso trivial, o también llamada la condición de parado, la condición para detenerse. Ok, bueno, la recursividad o recursión entonces es la técnica con la cual se especifica un proceso basado en su propia definición. ¿Ok? Es una herramienta con amplia gama de utilidades que inicialmente fue utilizada por los matemáticos para solucionar problemas mediante definiciones recursivas, o sea, definiciones que se llaman a sí mismas con un parámetro o un argumento más pequeño con el fin de llegar a una solución trivial y ahí empezar a resolver. En efecto, utilizan la técnica divide y vencerás, que consiste en descomponer un problema en subproblemas del mismo tipo que el original. ¿Ok? O sea, ir acortando el problema original, lo haciendo más pequeño hasta llegar a lo que llamamos el caso básico. A la vez, cada subproblema se divide en otros subproblemas. Este proceso se repite hasta que se pueda resolver el problema de manera directa. Como ya les dije, lo que llamamos el caso base o caso trivial. De tal manera, las soluciones de los subproblemas permiten dar una solución al problema original. ¿Ok? Este precisamente es el concepto que se llama, o el proceso al que vamos a llamarle recursividad. Entonces, podemos decir que es una función, ya llevándolo a términos más de programación, una función que se llama a sí misma y en cada llamado vamos a enviar un parámetro más pequeño y tenemos que validar lo que llamamos una condición de parada, ¿ok? Para que sea nuestro caso trivial y termine el proceso de recursión, ¿ok? Bueno, recordemos entonces que tenemos también los algoritmos iterativos, ¿verdad? Tenemos lo que se llama algoritmo recursivo, que es soluciona el problema reduciéndolo a una instancia del mismo problema con una entrada más pequeña, ¿verdad? Para que les quede claro. Estos algoritmos realizan llamadas recursivas para llegar al resultado. Cuando decimos llamadas recursivas, perdón, son llamadas a sí mismo. ¿Ok? Aquel algoritmo que se llama a sí mismo n cantidad de veces y tiene un valor
base, inicial, frontera y límite. Esto es un algoritmo recursivo. Bueno, ¿qué son estos valores? Bueno, valor inicial, valor frontera y el valor, por así decirlo, límite. O sea, van a ser los parámetros iniciales, los parámetros finales, o sea, hasta dónde llegamos, y la condición de parada o la condición trivial para detener el proceso de recursión. ¿Ok? Ahora bien, también recordemos que tenemos algoritmos iterativos. Un algoritmo es iterativo si soluciona un problema a través de una iteración mediante un ciclo definido o indefinido. Bueno, recordamos que tenemos algunas herramientas en lenguajes como Java, C Sharp, Python, etcétera, que son los ciclos for, while, los ciclos do while, entre otros, ¿verdad? Bueno, entre esos son los tres más importantes o más conocidos. Estos algoritmos son muy útiles al momento de realizar tareas repetitivas, tales como recorrer un arreglo de datos, recorrer un vector o recorrer un array. ¿Ok? Se caracterizan por ejecutarse mediante ciclos para llegar al resultado. ¿Ok? Entonces, para iterar, por decirlo así, o hacer un proceso repetitivo, tenemos entonces la herramienta de la recursión y la herramienta de la iteración. ¿Ok? Bueno, veamos este ejemplo. Este ejemplo nos va a ayudar todavía más con respecto a comprender recursividad. Ok, veamos esta definición de una función. Ok, si x es igual a 0, o sea, si el parámetro de la función f de x con x igual a 0, la función devuelve 1. F de x es igual a 1. En caso contrario, si x es mayor a 0, entonces la función x o la función f de x está definido por x menos 1. ¿Ok? X por x menos 1. Ok. Entonces, como vemos acá, esta función o el resultado de f de x está dado en función de ella misma. Ven, aquí hay una parte recursiva, como vemos por acá. ¿Ok? F de x es x por f de x menos 1. Y a su vez, f de x menos 1 será f de x menos 1 por f de x menos 2. Y así nos vamos para abajo, si fuese el caso. Ok. Ya teniendo esta definición, en este caso, cuando x es igual a 0, retornamos un 1. Esta sería nuestra condición para detener el algoritmo, ¿verdad? Para condición de parada, por decirlo así. Ok, bueno. Entonces veamos por acá. Ocupamos calcular f de 4. ¿Ok? ¿Qué es f de 4? Bueno, f de 4 será 4 por f de 4 menos 1, o sea, f de 3. F de 3 a su vez, vean, esto que estamos haciendo aquí es lo que se llama, lo que muchas veces llamamos en lo personal también, una pila recursiva. ¿Ok? Son una cantidad de llamadas en profundidad, por decirlo así. Ven que estamos bajando, en cada llamado estamos bajando un nivel en profundidad, hasta tratar de llegar al nivel más profundo donde se encuentre la condición de parada. Ok, bueno, como vemos acá, entonces tenemos, ya les dije, f de 4 sería 4 por f de 3. F de 3 sería 3 por f de 2. Aquí tenemos el primer llamado, segundo, tercero, cuarto, quinto, ¿verdad? Entonces vamos ahí, vamos ahí, en este caso, descendiendo por niveles. F de 2 va a ser 2 por f de 1. F de 1 va a ser 1 por f de 0. Y f de 0, tarán, f de 0 está definido. Si x es igual a 0, entonces f de 0 es igual a 1. Ven, aquí termina, perdón, la recursión. ¿Ok? Entonces ya tenemos acá, bueno, este valor o este resultado ya no está definido en función del mismo. Entonces ahí es donde termina la recursión como tal. Entonces, ¿qué hacemos por acá? Bueno, empezar otra vez a subir, pero ya con resultados. En este caso,
f de 1 era 1 por f de 0, 1. Súper bien. 1 por 1, 1. De esto, retornamos un 1. Vamos para arriba. F de 2. F de 2 sería 2 por 1 que traía de acá. 2 por 1, 2. ¿Verdad? Ahora sí. F de 3 sería 3 por 2 que retornó este. 3 por 2, 6. Esto vale 6 ahora. F de 4 sería 4 por F de 3, y ya sabemos que F de 3 era 6, 4 por 6, 24. Y listo, F de 4 es igual a 24. ¿Ven? Esta es la solución al problema que estamos definiendo de una manera recursiva, bajando en cada uno de los niveles, o sea, bajando por la pila recursiva hasta llegar al caso trivial o caso básico. Ese caso básico ya nos permite terminar la recursión y expresar la solución ya no en términos de ella misma, sino ya un valor definido, un valor dado. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Queda claro que es recursividad. Ok. Bueno, vamos a seguir por acá. Vamos a ver algunos ejemplos de algoritmos recursivos. ¿Ok? En este caso, si ven ahí medio extraño el lenguaje de programación, esto es Python. ¿Ok? Un lenguaje de programación de alto nivel, igual, ¿verdad? C Sharp, Java, etcétera. Es muy intuitivo, por decirlo así. ¿Ok? Aunque para nosotros los informáticos a veces es como arrancarnos los ojos porque muchas cosas se hacen de manera como tan directa que uno dice, pero suave un momentito, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué todo tan fácil? ¿Por qué todo tan alejado de las bases que yo aprendo? Pero bueno, ya después, si ustedes gustan, eh, aprenden después Python. Es bastante interesante. Vamos a ver por acá, creo que tengo, aquí está una persona que ingresó al curso. Ok, bueno, vamos a ver algunos ejemplos de algoritmos recursivos. Uno es el factorial, ¿ok? Sabemos lo que es el número factorial, ¿verdad? Sí lo conocemos. Y si no lo conocemos, aquí lo aprendemos. Eso no hay ningún problema. Ok, permítame un segundo nada más. Vamos a ver, antes de ver la definición del factorial. Ok, entonces, el factorial de un número n se expresa con el símbolo. Vamos a ver, cambiar aquí a español para con tildes. Era este que estaba ahí. Y te fuiste, símbolo factorial. Vamos a ver. Ahí está. Con el símbolo, este simbolito que tenemos por acá. ¿Ok? Y se representa como la multiplicación de todos los números menores o iguales a él hasta llegar a 1. ¿Ok? Entonces veámoslo de esta manera. El factorial de n o n factorial se representa como n por n menos 1 por n menos 2 por, ¿verdad? Hasta 1, ¿correcto? Bueno, ya lo habíamos visto, lógicamente, en combinatoria, ¿verdad? Pero vamos a verlo de una manera recursiva en este caso. Ok, entonces también, de hecho, también lo habíamos visto en combinatoria. N factorial, entonces se podría definir en función de n por n menos 1 factorial, ¿verdad? ¿Ok?
Entonces, esta definición recursiva es la que me sirve para el ejemplo que vamos a ver, ¿verdad? Entonces, vamos aquí. Vamos por acá de nuevo. Ok. Entonces, esta sería, vamos a ver si estamos viendo la pantalla, progresiones y sucesiones. Ay, perdón, esta no era la que queremos que estar viendo. Teníamos una aquí. Ok. Hemos visto algunos ejemplos que vamos a estar haciendo ahora. Ok. Entonces, aquí está. Aquí está el logaritmo del factorial. Entonces, para definir el factorial de manera recursiva, pues bueno, tenemos la definición del factorial, la función factorial, que recibe x, ¿ok? Entonces pregunta, primero que vamos a hacer es preguntar el caso trivial. Si x es igual a 1, entonces retorne 1. ¿Por qué? Porque el factorial de 1 es igual a 1, ¿ok? En caso contrario, retorne x por el factorial de x menos 1. Entonces vemos por acá, aquí estamos haciendo el llamado recursivo, ¿ok? Estamos haciendo aquí este llamado recursivo y vamos a ir volviendo a llamar. Por ejemplo, este recibe un 4. Bueno, la primera vez 4 es diferente de 1, entonces esto no se cumple. Entonces retorna 4 por el factorial de 3. Y como no puede resolver todavía 4 por factorial de 3, entonces va y resuelve factorial de 3. 3 es diferente de 1, entonces viene para acá, factorial de 2, ¿verdad? 2 es diferente de 1, factorial de 1, y ahora sí, epa, ya llegué aquí, x es igual a 1, entonces retorne 1. Entonces va para arriba, devolviéndose los niveles que se estuvieron llamando y resolviendo el problema o resolviendo el algoritmo como tal. ¿Ok? Bueno, otro ejemplo de algoritmo recursivo es la Profe, potencia. Ajá, sí, señor. una pregunta. En el return, ¿por qué no solo sale factorial de x? ¿Por qué no solo sale factorial de x, el return? Ajá. Recordemos que la manera en que ella se va a llamar a sí misma, ¿ok? Y que eventualmente retorne un resultado es a través del retorno, ¿ok? O a través del return. Y para que se aplique la recursividad, recordemos que la definición que dimos de factorial es el factorial de n es igual a n por n menos 1 factorial. Estamos haciéndolo ahora no en términos de n, sino en términos de x. Entonces, en este caso, retornará x por x menos 1 factorial o factorial de x menos 1. Aquí es donde se va a quedar como en un punto, o sea, esta función no va a terminar, por decirlo así, se va a quedar en un punto donde se llamó a sí misma, entonces ahí es donde va a empezar a entrar, ¿ok? Cuando ella llegue a este nivel o al último nivel y retorne 1, ella se va a ir devolviendo y ya este valor o ya este llamado en cada uno de los pasos ya no va a ser un llamado a una función, sino que ya esto se transforma en un valor, ¿verdad? Recordemos que si llamamos a una función que tiene un return, al final esa función lo que va a convertirse cuando termina su ejecución es en un valor, en el valor que yo retorne. ¿Ok? Y por eso es que tengo que llamarlo con x menos 1. ¿Por qué? Porque recordemos que recursividad es irlo llevando a un caso trivial o un caso básico, por decirlo así, ¿verdad? Y cada vez ir haciendo el algoritmo e ir disminuyendo o ir bajando o ir haciendo los parámetros más pequeños en cada llamada. ¿Okay? ¿Por qué? Para que llegue acá, porque si no, nunca va a llegar la X a ser igual a 1. ¿Ok? ¿Te queda claro? Sí, gracias. Ok. Bueno, otro ejemplo que tenemos por acá es el de la potencia, una base elevado a un exponente. Así vamos a llamar a las variables. Esto lo podemos hacer perfectamente de manera iterativa, pero veamos la solución de manera recursiva. Definimos la función power o la función potencia, ¿ok? Base, recibo dos variables, base y exponente, ¿ok? Entonces preguntamos, bueno, si el exponente es igual a 1, todo número elevado a la 1 es el mismo, ¿verdad? Entonces,
retorna la base. Esta es nuestra condición de parada acá. ¿Ok? Ahora bien, vamos a ver por acá, tengo otra persona que está ingresando. Vamos a ver aquí. Ya está. Ok. Entonces, si el exponente es igual a 1, entonces retornamos la base, porque todo número elevado a la 1 da el mismo. ¿Ok? Si no, ¿por qué? Porque imaginemos que este puede ser 3 a la 20. ¿Ok? Entonces, va a retornar la base por la función power base, pero ahora vamos a enviar el exponente menos 1. ¿Para qué? Para que en algún momento llegue a darse el caso base o el caso trivial. ¿Ok? Entonces, como vemos por acá, este estaría multiplicando la base por la cantidad de veces que indique el exponente. Y eso precisamente es elevar un número a la x, multiplicarlo x cantidad de veces. ¿Ok? Entre el mismo. Por ejemplo, 2 a la 10 sería 2 por 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 2. ¿Va? Ok. Ese es otro ejemplo de recursividad. Otro ejemplo de recursividad puede ser, antes de ver este máximo común divisor, la serie Fibonacci. ¿Conocemos el concepto de la serie Fibonacci? De Fibonacci. ¿Han escuchado hablar de ella? Vamos a ver. Sí, por dicha sí. Sí. Sí, profe. Sí. Pues todo el mundo conoce la serie Fibonacci. Bueno, entonces, recordemos que la serie Fibonacci, pues básicamente es una serie de n cantidad de números, ¿verdad? En la cual el número enésimo o el enésimo elemento de la serie Fibonacci está dado por el elemento anterior sumado con el elemento tras anterior, ¿verdad? Entonces, todo número está, o cada número, cada posición de la serie Fibonacci está dada por las dos posiciones anteriores, ¿ok? Teniendo como casos base que el Fibonacci de 0 o el primer número Fibonacci es 0 y el segundo número de Fibonacci es 1. Precisamente los dos valores que necesitaría para encontrar el tercer valor de Fibonacci, que sería 0 más 1 igual a 1. Entonces ya con esto puedo seguir hacia arriba. Para obtener el cuarto valor de Fibonacci sería 1 más 1 igual a 2. Para obtener el quinto valor de Fibonacci sería 1 más 2 igual a 3. El siguiente, 3 más 2 igual a 5. El siguiente, 5 más 3 igual a 8. El siguiente, 8 más 5 igual a 13. Y ahí voy para arriba. ¿Ok? Entonces, claramente, la serie Fibonacci está definida en función de los términos anteriores. ¿Ok? Entonces, en este caso, lo podemos resolver con una función recursiva. Definimos Fibonacci de n, ¿ok? O la función Fibonacci de n. Entonces, aquí preguntamos, si n es igual a 0, retorne 0. Si n es igual a 1, retorne 1. Y si no, retorne Fibonacci de n menos 1 más Fibonacci de n menos 2. Aquí creo que me faltó el else, ¿verdad? No, mentira, no es necesario en este caso. Ok, retorne Fibonacci de n menos 1 más el Fibonacci de n menos 2. Si ninguna de estas se cumple, retorna Fibonacci de n menos 1 más el Fibonacci de n menos 2. ¿Qué va a hacer esto? Bueno, imaginémonos ahí el número, el valor quinto. Este n, lo que me va a decir es el enésimo elemento de la serie Fibonacci. Por ejemplo, el décimo elemento de la serie Fibonacci, ¿verdad? No entra ninguno de estos dos. Entonces va a decir, bueno, esto va a estar definido en función de el Fibonacci de 9 más el Fibonacci de 8. Y ahí se van. En este caso, sería no solo una pila recursiva, sino que estaríamos calculando, por así decirlo, dos pilas recursivas. La de este llamado y la de este llamado. Y todas a la vez van a ir resolviéndose hasta llegar, bueno, van a ir llamándose hasta llegar al caso base o trivial y después de ahí van para arriba. ¿Ok? Bueno, este es un ejemplo más, la serie Fibonacci. Otro ejemplo
que podríamos resolver mediante recursividad es el algoritmo para obtener el máximo común divisor. ¿Ok? El máximo común divisor de dos valores A y B. ¿Ok? Por ejemplo, ¿cómo sabemos el máximo común divisor de dos valores? Ok, bueno. Hay un concepto que vamos a ver también más adelante, un algoritmo que vamos a ver más adelante, que se llama el algoritmo de Euclides. El algoritmo de Euclides permite obtener el máximo común divisor, el número básico de Euclides, mediante una serie de restas sucesivas. Por ejemplo, restar A, o sea, queremos el máximo común divisor de dos números A y B. Entonces, se define como una serie de restas donde vamos a empezar a restar el mayor A versus el menor B en cada una. ¿Hasta dónde? Hasta llegar a que la resta sea 0 o bien que los dos elementos sean iguales. En ese caso, cualquiera de los dos elementos va a ser el máximo común divisor del valor. ¿Ok? Bueno, este algoritmo es esta implementación es como una parte rápida del algoritmo de Euclides, no de manera iterativa, sino que recursiva. Entonces, en este caso, tenemos un residuo, ¿verdad? Sabemos que el operador, este operadorcillo que tenemos por acá es el operador módulo, que recordamos que el operador módulo básicamente nos va a dar el residuo de la división o el residuo de dividir A entre B en este caso. ¿Ok? Entonces vemos por acá. Si el residuo de la división entre A y B es igual a 0, entonces ya hemos llegado al caso donde el máximo común divisor es el valor. ¿Ok? Si no, preguntamos, el residuo fue 1. Bueno, si el residuo fue 1, entonces retornamos en este caso 1. Y si no, vamos a retornar el máximo, o vamos a retornar la función del máximo común divisor, pero intercambiando valores. Ahora, como no se cumplió ninguna de estas, entonces vamos a intercambiar. La A va a pasar a ser B y la B va a pasar a ser R. ¿Ok? Para que dé esa sensación, bueno, ese efecto de ir bajando o ir disminuyendo el valor hasta que en algún momento ambos sean iguales. ¿Ok? Y logremos definir que el máximo común divisor pues es cualquiera de los dos en este caso. Ok. Bueno, eso es una implementación rápida del algoritmo básico de Euclides de una manera recursiva. Ok. ¿Tenemos alguna duda hasta ahorita, chicos? Chicas, jóvenes. Ok. Bueno, ya que nos queda claro, ¿verdad? Por lo menos, ya me imagino que en cursos de Progra van a hacer más ejemplos recursivos. Estos ejemplos, como el del factorial, el Fibonacci, son los ejemplos básicos para aprender recursividad. Hay otro ejemplo también muy utilizado, que es el de las torres de Hanoi. No sé si han escuchado torres de Hanoi. Básicamente, el problema de torres de Hanoi, antes de entrar acá, hablamos de esto. El problema de torres de Hanoi es un problema, pues, surge a través de una leyenda y demás de unos monjes en un lugar bastante alejado allá en la India, en el cual, pues, se tienen 3 pilares o 3 torres, ¿ok? Y tenemos tenemos una cantidad n de bloques, ¿verdad? Una cantidad de n de bloques o de discos, por decirlo así, o de baldosas que están una sobre otra. Entonces, el objetivo del algoritmo de las torres de Hanoi es pasar todos los bloques, ¿verdad? Pasar todos esos discos al último disco, pudiendo utilizar como pivote el disco la torre del centro, pero con la restricción de que ningún disco más pequeño pueda soportar un disco más grande. ¿Ok? Entonces, esa es la restricción que se tiene para torres de Hanoi. Entonces, tenemos, digamos, el caso
más básico en este, o el más sencillo, serían con 3. Una grande, la mediana y la pequeña. Entonces ahí hacer la serie de movimientos para pasar todos los discos de la torre A a la torre C, utilizando la B como pivote de ser necesario. Entonces, una de las maneras de hacerlo, o sea, de resolver el algoritmo, la manera más, o la única, puedes decirlo, de la manera de resolver el algoritmo es mediante recursividad, ¿verdad? Entonces, diciendo que mover un disco de la torre de Hanoi es mover el disco 1 y aplicar el algoritmo de torre de Hanoi al resto. Y así hasta llegar al caso más trivial o más básico, que es mover un disco de una torre, o de la torre A a la torre C. ¿Ok? Pero bueno, ya van a tener este tiempo de lidiar con ese ejercicio. Ahora les mando un link de una paginilla que tiene la implementación de Hanoi gráfica, pues para que ustedes lo vean. Ok. Bueno, ya viendo la parte de recursividad, teniendo claro el concepto, como les dije, vamos a ver el día de hoy progresiones, o también llamadas sucesiones. ¿Ok? ¿Qué son las progresiones o las sucesiones? Ok. Podemos definir una sucesión o una progresión numérica como un conjunto de números ordenados. A cada uno de estos números los vamos a llamar términos de la sucesión. ¿Ok? Entonces, A sub 1 es el primer término, A sub 2 es el segundo término, A sub 3 el tercer término, y así hasta A sub n, que será en este caso el enésimo término de la sucesión. ¿Ok? Entonces, la sucesión como tal, o la progresión, va a ser un conjunto de números ordenados. Cada uno de estos vamos a llamarles términos. ¿Ok? Características que definen a las sucesiones o progresiones. Bueno, en función del número de términos que tengan, las sucesiones pueden ser finitas o infinitas, claro está, ¿verdad? Entonces, si tienen un número determinado de términos, van a ser finitas, si no, infinitas, ¿verdad? Pueden ser crecientes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si cada término es mayor que el anterior, o sea, que si el enésimo término, o en otras palabras, A sub n, es mayor que el n menos un término, o sea, A sub n menos 1, perdón, en este caso lo estamos definiendo como A sub n más 1. Entonces sería que el enésimo término es menor o igual al término que le sigue. En este caso, A sub n más 1, o al enésimo término, o al enésimo más un término. ¿Ok? Como vemos por acá, siempre el siguiente término va a ser mayor que el anterior. Entonces ahí definimos que la progresión es creciente. También puede ser decreciente si cada término es menor al anterior. O sea, que si el enésimo término es mayor al n más un término, o al enésimo más un término, o al a sub n más 1. Como vemos por acá, en este caso, cada siguiente término de esta sucesión, o sea, con este ejemplo, va a ser menor o igual al anterior. ¿Okay? En este caso, decimos que la progresión es decreciente. También puede ser constante si todos los términos son iguales. ¿Ok? Pero después lo vemos. Ok. Hay dos tipos de progresiones que nos interesan sobre las otras que podamos tener, o sobre otros tipos de progresiones, que son las progresiones geométricas y las progresiones aritméticas. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar primero de la progresión geométrica. Una progresión es geométrica cuando cada término es el término anterior multiplicado por un término constante, o por un número constante, al que vamos a llamar razón y vamos a denotar por la letra R. Es decir, que el elemento n más 1 está definido o es igual al elemento anterior por una constante que encontramos de esa progresión en particular, a la cual vamos a llamarle razón.
¿Ok? Entonces, esta es la progresión geométrica. Claro, vamos a entrar en detalle con ella, pero será la progresión en la que cada término, ¿ok?, es el término anterior multiplicado por una constante R a la cual llamamos razón. ¿Ok? Ahora bien, también tenemos la progresión aritmética. Esta sería cuando cada término es la suma del término anterior más una constante. O sea, es el término anterior sumado más una constante a la que vamos a llamar diferencia y denotamos con la letra D. Entonces, la progresión aritmética será aquella en que el término siguiente o el término n está en función del término anterior más una constante d. ¿Ok? Esas son las progresiones geométricas y aritméticas. Claro, ya vamos a ver ejemplos de esto, que es como tal. Ok, analicemos un poco más en detalle entonces la progresión geométrica. Una progresión geométrica es una sucesión de números reales llamados términos, como ya vimos. Los elementos de una progresión o una sucesión son llamados términos, en la que cada término se obtiene multiplicando el término anterior por una constante que se llama razón. También factor, pero quedémonos nosotros con razón de la progresión. Razón de la progresión. ¿Ok? Si denotamos a sub n al término que ocupa la posición n o enésima de la sucesión, se puede obtener cualquier término a partir del valor primero o el término primero y de la razón R, mediante la siguiente fórmula que llamamos de término general. ¿Ok? Entonces, veamos qué importante es esto. Podemos definir cualquier término de la sucesión, o sea, ya sea el quinto, el enésimo, bueno, el quinto, el décimo, el número 100 y hasta llegar al enésimo término, mediante la función llamada, o mediante la fórmula llamada de término general, ¿ok? Para la progresión geométrica, ¿verdad? ¿Qué ocupamos conocer? Ocupamos conocer el primer elemento, eso sí, de la progresión, y ocupamos saber la razón de la progresión en particular. ¿Ok? ¿Para qué? Para tener esta fórmula. A sub n, o el enésimo término de la progresión, es igual a sub 1 por r, o por la razón elevado a la n menos 1. ¿Ok? Este será nuestro término general. Ok. Veamos algunos ejemplos. Ahora sí. Veamos esta progresión. 5, 15, 45 y 135. ¿Ok? Esta es una progresión geométrica con una razón R igual a 3. Bueno, ¿cómo obtenemos en este caso la razón? Dirán ustedes. Bueno, tenemos 4 términos iniciales de esta progresión. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a intentar conocer o intentar averiguar cuál es la razón de esta progresión. Entonces, dividimos el término n más 1 entre el término n. 15 entre 5 nos da 3. ¿Okay? Como vemos por acá. 15 entre 5 nos da 3. Ahora bien, subimos al siguiente término. Entonces tendríamos 45 entre 15 me da 3. ¿Ok? ¿Por qué? Porque recordemos que, según la definición de la progresión geométrica, cada elemento es el elemento anterior multiplicado por la razón. Entonces, vamos a ver si eventualmente, si en efecto se cumple y encontramos un número igual entre todos estos, entre dividir este entre este entre este y este entre este. Entonces, como vemos, 15 entre 45 nos da 3, pues nos da un panorama pues bastante alentador de que esta sea una progresión geométrica con razón igual a 3. Pero para salir de dudas, 135 entre 45 nos da igual a 3. Entonces,
con estos términos que nos están dando, los primeros 4 términos, podemos decir claramente que es una progresión geométrica con una razón R igual a 3. ¿Ok? Ahora bien, perfectamente podríamos calcular cualquier elemento de esta progresión. Bueno, veamos antes. 15 va a ser igual al anterior, al primer elemento, que es 5 por 3, igual a 15. 45 será el elemento anterior por 3. 45 es 3 por 15. Y el cuarto elemento será el tercer elemento por 3, o sea, 3 por 45. ¿Ok? También con esto podemos perfectamente calcular cualquiera de los, cualquier término de ella. ¿Ok? Veamos por acá un ejemplo. Vamos a ver, compartido la pantalla. Vamos aquí a... Vamos a ver. Un segundito porque... Ahora sí, nos vamos por acá. Vamos a nuestra pizarra. A nuestra pizarra de Word. Nuestra pizarra improvisada. Bueno, sabemos que los términos de la sucesión eran el 5. Vamos a poner acá un poquito más de... Aquí y esto. Eran el 5, el 15. 15 por 5 era 45 y el otro era el 135, ¿verdad? De ahí seguíamos. ¿Ok? ¿Qué conocemos de acá? Conocemos el A sub 1. ¿Ok? Conocemos el primer término de la sucesión. ¿Cuál es el primer término en este caso de la sucesión? Sería el 5. ¿Ok? Y conocemos R. ¿Verdad? Como conocemos R y conocemos el primer elemento de la sucesión, R era igual a 3. ¿Verdad? Entonces, podemos perfectamente calcular el enésimo elemento. ¿Mediante qué? Mediante lo que habíamos llamado la fórmula de término. La fórmula general en este caso. ¿Ok? También le habíamos llamado la fórmula de término general, mejor dicho. ¿Ok? Entonces, en este caso, el término general estaba definido por, esto lo voy a hacer aquí como función para que, como ecuación, era A sub n, ¿verdad? Es igual esto era aquí. Vamos a ver. A sub n es igual a sub 1 A sub 1 multiplicado por A sub 1 multiplicado por la razón elevada a la n menos 1. Entonces teníamos la razón multiplicado por eso, elevado a la n menos 1. ¿Ok? Este es nuestro término general. Y en particular, o en el caso particular de nuestra progresión o de esta progresión, será A sub n es igual a 5, ¿verdad? Que es el primer término, por 3 elevado a la n menos 1. ¿Ok? Entonces, ya conociendo esto, podemos perfectamente calcular o encontrar, por dicho, encontrar el décimo término. ¿Qué les parece? ¿Ok? Encontramos el décimo término, en este caso. Entonces, sería A sub 10 es igual a 5 por 3 elevado a la 9, ¿verdad? ¿Ok? Y esto sería igual a, vamos a hacerlo por acá, 1 carrera.
Si alguien lo quiere hacer en calculadora, se lo agradezco muchísimo para no tener que estar yo aquí cambiando. Vamos a ver. Entonces sería 5 por 98.415. 48.415. 98.415. 98.415. ¿Ok? Ese sería el 10º término de esa sucesión. ¿Ok? Bueno, ya vemos cómo aplicar la fórmula de término general y basado en esta, claro, ¿verdad? Conociendo el primero y la razón, podemos perfectamente calcular cualquier elemento de la sucesión. ¿Ok? Que tiene todo el sentido del mundo, ¿verdad? Estamos multiplicando el 5 por una potencia de la razón. Ok. Bueno, vamos por aquí. A seguir viendo los ejemplos que tenemos por acá. Ok. Ay, por aquí. Bueno, ya nos queda claro esta. Veamos esta otra. Esta progresión 7, 21, 63, 189 también será una progresión geométrica con razón R igual a 3. ¿Por qué? Porque, bueno, 21 entre 7 es igual a 3. 63 entre 21 es igual a 3. Y 189 entre 63 es igual a 3. ¿Ok? Entonces, claramente, 21 es 7 por 3, 63 es 21 por 3 y 189 es 63 por 3. ¿Ok? Bueno, teniendo elementos de la progresión, podemos encontrar, podemos resolver, por así decirlo, esa incógnita de conocer cuál es la razón. Bueno, y evaluar si efectivamente se trata de una progresión geométrica. Okay. Vamos a ver esos otros dos ejemplos. La progresión 1, 2, 4, 8, 16 y las 5, 10, 20, 40, etcétera, son progresiones geométricas con razón R igual a 2. ¿Por qué? Porque 2 entre 1, 2, 4 entre 2, 2, 8 entre 4, 2, 16 entre 8 son 2. Mientras que 10 entre 5 son 2, 20 entre 10 son 2, 40 entre 20 son 2, como vemos por acá. ¿Ok? Entonces ya con esto logramos definir que esta progresión es geométrica y que tiene una razón R igual a 2. Ok. Vamos ahora con las progresiones aritméticas. Ahorita hacemos algunos ejemplos de práctica. Una progresión aritmética es una sucesión de números tales que la diferencia de cualquier par de términos sucesivos de la secuencia es una constante. Dicha cantidad se denomina diferencia de la progresión o simplemente diferencia. También se llama distancia, pero en nuestro caso usamos el término de diferencia. ¿Ok? Entonces, repetemos por acá. Es una sucesión de números reales tales que la diferencia de cualquier par de términos sucesivos, o sea, restar el término a sub n más 1 menos a sub n, nos va a dar un valor d, que llamado diferencia. Este valor pues debería ser el mismo si yo tomo cualesquiera dos elementos seguidos de la progresión o la sucesión. ¿Ok? En una progresión aritmética, si se toman dos términos consecutivos de cualquiera de esta, la diferencia entre ambos es una constante denominada diferencia. Esto se puede expresar como una relación de recurrencia de la siguiente manera. O sea que A sub, o el término A sub n más 1 menos A sub n, o el enésimo más un término menos el enésimo término, es igual a D. ¿Ok? Ahí obtenemos la diferencia. Bueno, y tiene que cumplirse para todos los elementos consecutivos. ¿Ok? O sea, igual A sub n menos A sub n menos 1 debería ser igual a la misma diferencia para tratarse de una progresión aritmética. ¿Ok? Conociendo el primer término de la progresión,
y conociendo la diferencia de la misma, o sea, la diferencia de la progresión aritmética, se puede calcular el enésimo término de la progresión aritmética mediante sustitución sucesiva en la relación de recurrencia. Veamos por acá. Entonces, ya conocemos la constante. Entonces, el primer término va a ser A sub 1. El segundo término va a ser A sub 1 más D, más la diferencia. El siguiente término, bueno, y este sería nuestro A sub 2. El siguiente término, o sea, A sub 3 sería A sub 1 más D otra vez. O sea, A sub 2 más la diferencia. ¿Qué se pasaría a hacer? O pasaría a ser esto A sub 3. Así hasta el enésimo término, que tendríamos A sub 1 más n menos 2 multiplicado por D, o D multiplicando a n menos 2, que sería el término A sub n menos 1, más la diferencia, que sería en este caso el término A sub n. De esta manera, obtenemos la fórmula, en este caso, de término general para la progresión aritmética, escrita de una manera resumida como A sub n, o cualquier elemento de la progresión, o el enésimo elemento de la progresión, es igual a sub 1 más n menos 1 por d, o d por n menos 1. También si queremos pasar este por acá para que quede un poquito más ordenado. A sub 1 más d por n menos 1, o a sub 1 más n menos 1 por d. Este sería nuestra fórmula de término general de la progresión aritmética. Ok. Veamos algunos ejemplos de esta. La sucesión 3, 5, 7 y 9 es una progresión aritmética de diferencia constante de igual a 2. ¿Por qué? Porque 5 menos 3 es igual a 2. 7 menos 5 es igual a 2. Y 9 menos 7 es igual a 2. ¿Ok? Entonces, cada término está expresado como el término anterior más un valor constante D, que es la diferencia en este caso. 5, 3 más 2, 7, 5 más 2, 9, 7 más 2. ¿Ok? Veamos esta otra. Esta sucesión 5, 2, menos 1, menos 4 es una progresión aritmética de diferencia constante de igual a menos 3. ¿Por qué? Bueno, veamos acá. Recordemos que vamos a restar 2 menos 5 nos da menos 3. Menos 1 menos 2 nos da menos 3. Menos 4 menos menos 1 me da menos 3, ¿verdad? Menos 4 menos menos 1, menos 4 más 1, menos 3. ¿Ok? Entonces así tendríamos que el primer elemento sería 5 más menos 3, 2. Este sería 2 más menos 3, menos 1. El cuarto elemento en este caso sería menos 1 más menos 3, que da menos 4. ¿Ok? Entonces, también sería una progresión aritmética. Como vimos, no tienen que ser valores pues, positivos, ¿verdad? Pueden ser valores, son valores reales y son valores con cualquier símbolo, ya sea positivo o negativo. ¿Ok? Bueno, algunas fórmulas de interés para la progresión, aritmética, ¿verdad? Para reconocer una progresión aritmética, sabemos que es de la forma que cada término es el término anterior más una diferencia. Así, A sub 1 es el término conocido, A sub 2 es A sub 1 más D, A sub 3 es A sub 2 más D, A sub 4 es A sub 3 más D. ¿Ok? La diferencia la calculamos como D igual A sub n menos A sub n más 1 menos A sub n, ¿verdad? Para calcular la diferencia. O sea, tomamos cualesquiera dos valores y los restamos, ¿verdad? Y lo hacemos con los que conozcamos para poder obtener esa diferencia. Si no estamos seguros
si la progresión como tal es una progresión aritmética. ¿Ok? Término general. ¿Ok? La función de término general está dada por el enésimo término o el a sub n es igual al primer término o a sub 1 más la diferencia que la tenemos que conocer por n menos 1. ¿Verdad? Y la suma de los n primeros términos de la sucesión. Esto es importante también. ¿Ok? Sumar los n primeros términos de una sucesión lo podemos obtener mediante la siguiente fórmula. Este S sub n es la suma de los n primeros términos de la sucesión. Está dado por n multiplicando a sub 1 más a sub n, todo entre 2. ¿Ok? Esta es la suma de los n primeros términos. Por ejemplo, qué sé yo, una razón que empieza, una sucesión que empieza en 4 con razón 3. Calculemos la suma de los 10 primeros términos. Entonces tendríamos S de 10 es igual a 10 por 4 más, necesitamos calcular el enésimo término, que lo calcularíamos con la fórmula general. Para eso tenemos la diferencia entre 2. ¿Ok? Ok, esta es la fórmula de la progresión aritmética. Para la progresión geométrica, recordemos que es de la forma que cada término está dado en función del término anterior por una razón. Vamos a ver aquí. Por un valor constante que se llama razón. ¿Ok? Así, A sub 1 es un valor conocido, A sub 2 sería A sub 1 por R, A sub 3 sería A sub 2 por R, A sub 4 sería A sub 3 por R. ¿Ok? Y bien, la razón en este caso sería R es igual a cualesquiera dos valores que tome y divido el término n más 1 o el a sub n más 1 entre el a sub n. ¿Ok? Y esto me da la razón. Si no sé si la progresión es geométrica, lo hago con varios elementos. ¿Para qué? Con el fin de conocer si la razón es la misma y si eventualmente estamos hablando de una progresión geométrica. ¿Ok? La fórmula de término general en esta sería A sub n igual a A sub 1, ¿verdad? O sea, el enésimo término es el primero por la razón elevado a la n menos 1. ¿Ok? Y también tenemos aquí la suma de los n primeros términos, que está dado por la suma de los n primeros términos será el enésimo término por R menos el primer término entre R menos 1. ¿Ok? También expresable de esta manera. ¿Ok? Y en este caso, la suma de todos los términos de la sucesión será el primer término entre 1 menos R, si el valor absoluto de R es mayor estricto que 1. ¿Ok? Pero bueno, vamos a utilizar más esta, la suma de los n primeros términos. Ok. Bueno, como siempre, es más fácil y todo queda más claro cuando hacemos ejemplos. Bueno, antes veamos esta parte de generalidades, muy importante para los dos tipos de progresiones. La sucesión aritmética, ¿verdad? Ya sabemos que cada término es el término anterior más una diferencia. Es decreciente, perdón, o sea, decrece si la diferencia es menor que 0, ¿verdad? Como en el caso que vimos anterior, en este caso. ¿Ven? Entonces, esta es decreciente. ¿Por qué? Porque cada uno de los términos van siendo menor que el anterior. ¿Ok? Es creciente en caso de que la diferencia sea positiva, o sea, mayor que 0. Y es constante si la diferencia es 0. ¿Ok? Perfecto. Eso es para la sucesión aritmética. La sucesión o progresión geométrica, cuyo primer término es positivo, eso es importante,
para una sucesión geométrica cuyo primer elemento es positivo, es decreciente si R es mayor que 0 y menor que 1. ¿Ok? Y es creciente si R es mayor a 1. ¿Ok? Ahora, para la sucesión geométrica cuyo primer término es negativo, va a ser creciente si R es mayor que 0 y menor que 1. Y decreciente si R es mayor que 1. ¿Qué pasa cuando es 1? ¿Qué pasa cuando es 1? Además, independientemente del primer término, va a ser constante si R, o sea, si ese número R es igual a 1. ¿Por qué? Porque todo número multiplicado por 1 es el mismo. O todo número dividido entre 1 es el mismo. Y es alternada si R es negativo. O sea, cambia el signo en cada término. ¿Ok? Entonces, para una puede ser positivo, para el otro negativo, para una positivo, para el otro negativo y así. Entonces ahí hablamos que esa progresión geométrica es alternada. Y eso sucede si R es negativo. ¿Ok? Bueno, vamos a ver por acá. Estas tres filminas son pues bastante útiles a la hora de resolver casos de sucesiones. Ok. Vamos a ver algunos problemillas de ejemplo. Dice, en una progresión aritmética sabemos que el sexto término es 28 y que la diferencia es 5. Calculemos el término general y los 5 primeros términos. ¿Ok? Bueno, ya sabemos que es aritmética, ¿verdad? Entonces, nos están dando una diferencia de igual a 5. Entonces, conocemos el sexto elemento y la diferencia. O sea, conocemos A sub 6 igual a 28 y D igual a 5. Todo bien, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Bueno, necesitamos calcular algunas cosas. ¿Cómo? Saber cuál es la fórmula, en este caso, de término general. Y para conocer la fórmula de término general, ocupamos el primer término, ¿correcto? Ok. Bueno, entonces, como dice por acá, queremos calcular el término general de la sucesión, A sub n, que ya sabemos que es de esta forma. A sub n es igual a sub 1 más D, o D por n menos 1, o bien n menos 1 por D. ¿Ok? Y ahora bien, como la diferencia en este caso es 5, que ya la sabemos, ¿verdad? D igual a 5, entonces sustituimos acá. A sub n va a ser igual a sub 1 más 5 por n menos 1. ¿Ok? Todo bien hasta ahorita. Pero aquí tenemos esta incógnita, ¿verdad? No sabemos qué es A sub 1. Bueno, para eso conocemos A sub 6 igual a 28. Veamos acá. Necesitamos calcular el primer término de la sucesión. Para esto aplicamos la fórmula en el caso de que n sea igual a 6. Ya que sabemos con certeza, nos están diciendo que A sub 6 es igual a 28. Entonces, si sustituimos A sub 6 por 28, ¿verdad? En la fórmula, tendríamos que sería A sub 6 o 28 es igual a sub 1 más 6 menos 1 por 5, ¿verdad? En este caso sería A sub 1 más 5 por 5, 25. Entonces tenemos que 28, o sea, A sub 6 es igual a sub 1 más 25. Entonces ya podemos despejar felices y contentos A sub 1. A sub 1, ¿qué es? Bueno, pasamos el 25 a restar. 28 menos 25 nos daría 3. Entonces ya sabemos el primer término de la sucesión. Por lo tanto, para saber el enésimo término, ven que aquí estaba en términos de A sub 1. Sustituimos y tenemos que A sub n, o sea, el enésimo término de la sucesión será 3 más, o sea, A sub 1 más 5, que es nuestra
nuestra D, o sea, nuestra diferencia, por n menos 1. Ya con esto podemos calcular los 5 primeros términos. A sub 1 igual a 3. A sub 2 sería 3 más 5 por 1, 8. A sub 2, perdón. A sub 3 es 3 más 5 por 3 menos 1, o sea, 5 por 2, 10. 3 más 10, 13. A sub 4 sería 3 más 5 por 4 menos 1, 3. 5 por 3, 15 más 3, 18. Y a sub 5 sería 3 más 5 por 3 menos 1, 4. 3 más 5 por 4, 20. O sea, igual a 23. ¿Ok? Ven, no tenía que conocer de primera entrada el primer término, pero por lo menos me estaban dando datos para poder salir avante con el cálculo. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta con este ejercicio? Ok. Está fácil, ¿verdad? Nada complicado. Ok. En una progresión geométrica, en este caso es una progresión geométrica, sabemos que el primer término es 6 y el cuarto término es 48. Calculemos el término general de la sucesión o la progresión y la suma de los 5 primeros términos. ¿Ok? Bueno, en este caso conocemos el primer y el cuarto término. O sea, conocemos a sub 1 igual a 6, ¿verdad? Y a sub 4 igual a 48. ¿Ok? Ya nos están diciendo que la progresión es geométrica. Ya nos están diciendo el caso de que es geométrica. No tenemos que ver, ¿será geométrica o no? Ya nos están diciendo de primera entrada que sí es. Entonces, su fórmula general es de la forma a sub n es igual a sub 1 por r elevado a la n menos 1. ¿Ok? ¿De qué me sirve esto? Bueno, no conozco r, ¿verdad? Entonces, si sustituyo los valores que ya conozco dentro de la sucesión, entonces conocemos a sub 1, no conocemos la razón. Entonces, vamos a aplicar la fórmula para el caso de a sub 4, que ya sabemos que a sub 4 es igual a 48. O sea, para n igual 4, sabemos que a sub 4 es igual a 48. Entonces, tenemos que 48 es igual a 6, ¿verdad? Que es el primer término, por 4 menos 1, por r elevado a la 4 menos 1. O sea, 4 menos 1, 3. ¿Ok? Entonces tenemos que 48 es igual a 6 por r a la 3. Vamos a continuar acá. Como 48 es igual a 6 por r a la 3, vamos a pasar el 6 por acá a dividir. Decimos que r a la 3 es igual a 48 entre 6. 48 entre 6 es igual a 8. Por lo tanto, r es igual a la raíz cúbica de 8. Raíz cúbica de 8 es igual a 2. 2 por 2, 4 por 2, 8. ¿Ok? Entonces, la razón en este caso es r igual a 2. Y ya podemos tener nuestra fórmula de término general, ya no expresada de esta manera, ¿verdad? Que nos quedaba chonca, por así decirlo. O sea, nos hacía falta la bendita r. Ahora bien, ya conocemos que el término general o el enésimo término o el a sub n es igual a 6 por 2 elevado a la n menos 1. Y ya con esto, muy sencillo, podemos calcular los 5 primeros términos. ¿Ok? Antes de calcular los 5 primeros términos, tenemos que calcular a sub 5. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la fórmula en este caso nos dice que la suma de los 5 primeros términos será a sub 5 por r menos a sub 1.
entre R menos 1, ¿verdad? En este caso sería A sub 5 sustituyendo por 2 menos 6 entre 2 menos 1. ¿Verdad? Si llevamos esto, nos quedaría que A sub 5 por 2 menos 6 sería la suma. ¿Ok? Ahora bien, A sub 5 lo puedo sacar con la fórmula general, que sería esta. 6 por 2 elevado a la 5 menos 1. O sea, 6 por 2 elevado a la 4, que es igual a 96. Y ahora sí, sustituimos por acá. Entonces nos queda que la suma de los primeros términos, saliendo con este valor, aquí lo que hicimos fue simplemente sustituir y llevarlo a un caso más sencillo. La suma de los 5 primeros términos será igual a 96, que ya sabíamos que el quinto elemento es 96 por 2 menos 6, que nos da 186. ¿Ok? ¿Qué tal? ¿Sencillo? ¿Es que sí? Nada del otro mundo. Ok. ¿Dudas hasta ahora, chicos, chicas? Ok. Bueno, entonces vamos a hacer, como siempre, un par de ejemplos. Ok, por acá. Vamos a irnos a nuestra pantalla, a nuestro documento de Word. Creo que era este, ¿verdad? Aquí lo tenemos ya. Este que tenemos por aquí. Ok, vamos a ver sobre este mismo. Vamos a hacer aquí algunos ejemplillos que tenemos por acá. Encontrar el término general de la sucesión. Vamos a ponerla acá. Aquí. ¿Ok? Vamos a intentar encontrar el término general de esta sucesión. Ok. Bueno, vamos a hacer también una pregunta acá. Vamos a preguntarnos, ¿es aritmética o geométrica? ¿Ok? Y vamos a encontrar el décimo, el vigésimo, y trigésimo elementos. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Encontrar el término general de la sucesión. Es aritmética o geométrica, y encontrar el décimo, vigésimo y trigésimo elementos. O sea, el elemento 10, 20 y el 30. Ok, ¿cómo empezamos acá? Lo importante aquí es conocer de qué estamos hablando. ¿Qué tipo de de sucesión en este caso es? ¿Ok? Bueno, lo primero que vamos a hacer por acá es probar. Yo veo que puede ser que puede tener cara de ser una progresión tal vez aritmética. Bueno, intentar encontrar D, o sea, validar si es aritmética. Aritmética. ¿Ok? O sea, intentar encontrar D, o sea, validar si es aritmética. ¿Ok? Entonces, en este caso, vamos a ver. Bueno, intentemos la primera, D igual 19.3 menos 20. Esto nos da 19.3 menos 20, nos da menos 0.7. Intentemos otra.
con los otros elementos que tenemos ahí. Intentemos, en este caso, 18.6 menos 19.3. En este caso sería 18.6 de 19.3. 18.6 menos 19.3 es igual a 7 entre 10, que es, bueno, menos 7 entre 10, que es menos 0.7. Súper bien. Y vamos a hacerlo con el último. Sería 17.9 menos 18.6. Y esto es igual a menos 0.7 también. Entonces, ¿qué nos dice esto? Bueno, ¿será una progresión aritmética o geométrica? Bueno, podemos decir que es una progresión. Es una progresión aritmética. Es una progresión aritmética con D o con una diferencia de igual a menos 0.7. Podemos decir que es decreciente también, ¿verdad? Si nos quisiésemos poner decreciente. ¿Ok? Nos quisiéramos poner más explícitos. Ok. Ahora sí, bueno, ya tenemos nuestra, ya sabemos que es aritmética. En este caso sería aritmética. Y ya sabemos que tiene una constante de, una diferencia de igual a menos 0.7. Encontremos el término general de la sucesión. Como es aritmética, el término general en este caso de la sucesión, ¿ok? Sería el término general es de la forma. Entonces vamos a ver por acá. Insertar ecuación. ¿Ok? El término general en este sería de la forma a sub n menos 1, perdón, a sub n. Vamos a ver aquí. Sería a sub n igual a sub 1, que es simplemente ir a la fórmula. Sería a sub 1 más la constante d más la diferencia por n menos 1. ¿Verdad? Ahora sustituimos, en este caso, a sub n. Voy a copiarlo acá. En este caso, a sub n sería a sub 1. ¿Cuál es el primer, cuál es el primer término en este caso de la sucesión? Sería 20 más la diferencia, que en este caso sería menos 0.7, aquí, entre n menos 1. ¿Verdad? 20 más menos 7. Es más, podemos decir acá, chao usted. ¿Ok? Ahora sí. Tenemos que calcular el décimo. Vamos a ver. Calculando el décimo elemento, vamos a ponerlos aquí. A sub 10 sería 20 menos 0.7 por 9. Que esto sería igual a vamos a ver, si lo están haciendo con cálculo, súper bien. Profe, Sí. porque el menos va fuera del paréntesis. ¿Perdón? Porque el menos va fuera del paréntesis.
¿Por qué el menos bajó del paréntesis? No, porque va fuera del paréntesis. Ah, porque lo estaba haciendo, esto básicamente es como que yo hubiera dejado esto así. Que si lo llevamos a la solución, pues es exactamente igual que esto. Pero si quieren, lo dejamos así. O sea, son reglas algebraicas, nada más. Podemos dejarlo de esta manera. 20 más menos 0.7 por 9. Bueno, por 9. ¿Está bien? Sí, bueno, gracias. Ok. Entonces, este dato nos debería dar, ya que no lo hicieron, muchas gracias por ayudar. Vamos a ver, 20 más. 13.7, si no me equivoco. ¿Alguien lo hizo? A sub 20, en este caso, chicos, están vivos ahí. ¿Hay alguien ahí? Menos Sí, 0.7. profe, 13.7. Perfecto, muchas gracias. El de este. Segunda. En este caso sería 6.7. 6.7, correcto. Y el 30º término sería 20 más menos 0.7 por 29, ¿verdad? En este caso. Menos 0.3. Menos 0.3. Ok. Ven. A partir de estos valores, logramos definir, bueno, es aritmética. ¿Por qué? Porque logramos encontrar una diferencia igual, restando este elemento menos este menos este y este menos este. Sabemos que es decreciente porque cada elemento es menor que el anterior, o bien porque la diferencia es menor que 0. ¿Ok? Y aparte de eso, logramos obtener el término general de la sucesión o de la progresión. ¿Ok? Porque ya teníamos el primero y teníamos la diferencia. Entonces, era bastante sencillo encontrar el término general, que lo tenemos por ahí. ¿Ok? Y con base en el término general pudimos encontrar los n primeros o los n o en los enésimos términos que me estuviesen pidiendo. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer otro ejemplillo por aquí. Vamos a ver otro ejemplo. Como siempre es mejor hacer ejemplos. ¿Ok? Vamos a hacer las mismas preguntas con respecto a la anterior. ¿Ok? Entonces, por acá. Encontrar el término general de la sucesión. Vamos a poner esta sucesión por aquí. ¿Ok? Y vamos a preguntar. ¿Es geométrica o es aritmética? ¿Ok? ¿Es aritmética o es geométrica? Y en este caso, calculemos o encontremos los elementos 10 y 100. ¿Ok? Y hagamos aquí, podemos aquí hacer otro. Calcular la suma de los primeros 50 elementos o 50 términos para usar la terminología correcta. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Tenemos esta progresión. Vamos a tirarla aquí para abajo. Bueno, creo que ahí se puede ver. No, mejor tirarla para abajo. Encontrar el término general de la sucesión 0.5, 0.25, 0.125, 0.165. Bueno, entonces vamos a intentar, vamos a probar
encontrar la constante D. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Lo primero que vamos a hacer es tratar de encontrar D. Entonces sería D, sería igual a, en este caso, 0.25 menos 0.25 menos 0.5. Y esto nos da 0.25 menos 0.5 nos daría 0.25, ¿correcto? Vamos a ver la que viene. La que viene sería punto 125 o 0.125 menos 0.25. Esto nos da ¿cuánto? Menos nos daría? 0.125. Menos 0.125. Ajá. Aquí nos da menos 0. El Ok. anterior también negativo. Sí, correcto. Menos 0.25 y en este caso sería menos 0.125. Sí, correcto. Ok, ya con esto vemos que no es una progresión aritmética. Ok. No es una progresión aritmética. Bueno, probemos ahora entonces. Probar si es geométrica. ¿Ok? Entonces, si probamos si es geométrica, deberíamos tratar de encontrar una razón, ¿verdad? Una razón R. ¿Qué R estaría dado? Primero, intentemos dividir este entre 0.5. Entre 0.5, perdón. ¿Ok? Esto nos debería dar 0.25 entre 0.5. 0.5. 0.5. Ahora intentemos con el siguiente. 0.125 entre 0.25, perdón. Sería 0.5 también, ¿verdad? Correcto. Sí. Ok, ya tiene cara esto. 0.0625 entre 0.125 nos da también 0.5, ¿correcto? Sí. Entonces, ya tenemos esos términos, podemos decir que es geométrica. ¿Ok? Geométrica es geométrica con R igual a 0.05. Ok. Ahora bien, ¿qué dice por acá? Encontrar el término general de la sucesión. Recordemos que en el caso de la progresión geométrica, creo que lo habíamos puesto aquí arriba para no tener que copiarlo. Y está, qué bonito nos había quedado. El término general es de la forma a sub n es igual a sub 1 por r elevado a la n menos 1. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Bueno, vamos a sustituirlos. Sustituyámoslo en este caso con los elementos que ya conocemos. A sub n es igual a sub 1, en este caso sería 0.5 por r, que es 0.5 elevado a la n menos 1. ¿Ok? Si nos vamos al álgebra normal para multiplicar potencias de igual base, se conserva la base y suman los exponentes. Entonces, tenemos que esto es igual a 0.5 elevado a la n, ¿correcto? Lo podríamos dejar así, o si queremos ser un poco más ahí,
¿cómo se llama? Friquitones, vamos a, o más correctos, podemos decir que esto es igual a 1 entre 2, todo elevado todo esto elevado a la ¿qué? A la n. ¿Ok? Y esto es igual a 1, es igual a 1 entre 2 a la n. ¿Ok? Esto es simple manipulación algebraica, nada más. ¿Ok? Entonces, podemos decir que el término general de nuestra sucesión en este caso sería A sub n es igual a 1 entre 2 a la n. Ese sería nuestro término general de la sucesión. Ahora bien, calculemos tenemos que calcular por acá los elementos décimo y el número 100. En este caso, seríamos aplicar esta fórmula acá, ¿verdad? Que sería a 2 a la 10, entre 2 a la 10. Esto sería 1 entre 1024, si no me equivoco. Esto sería 1 entre 1024. ¿Ok? Por eso mejor verlo en fracciones, porque esto sería un chorro de ceros. Y entonces por acá tendríamos que el elemento n igual a n. ¿Qué te hiciste? Igual n igual 100. En este caso sería darle un espacio en blanco acá. Sería y esto mejor dejémoslo así. Dejémoslo expresado en fracción como 1 entre 2 a la 100. ¿Ok? Y el último, acá estamos bien. El último sería la suma de los primeros 50 términos. ¿Ok? Entonces, si nos vamos por ahí, recordemos la suma de los primeros 50 términos. La suma de los primeros 50 términos, en este caso sería, está dado por la siguiente fórmula. S sub n, o sea, la suma de los n primeros términos está dado por podemos hacerlo de la manera directa. A sub 1 mejor aquí para no hacer enredo. Sería A sub n sería A sub n por R menos A sub 1. Entre, en este caso sería R menos 1. ¿Ok? Y ahora bien, si vamos a sustituir acá, eso nos va a hacer un colocho, pero vamos a dejar solo expresado para no tener ahí mucho problema. ¿Ok? Entonces, este caso sería A sub n. ¿Cuánto sería A sub n? Entonces sería 1 entre ¿ok? Aquí sería 1 entre 2 a la 50, ¿verdad? Entre R, que era R,
R era 1 entre 2. ¿Verdad? ¿Dónde estaba el R? Nuestro R era 1/2. 1 entre 2. Menos A sub 1. ¿Cuál es nuestro primer término? Nuestro primer término es 1 entre 2. 1 entre 2. Entre R, que es 1 entre 2 menos 1. ¿Ok? Y perfectamente ahí llegamos con la solución. No hay problema. Pongamos, o lo podemos llevar con el otro término que teníamos por acá y resumirlo un poquito más. Entonces, manipulando un poco, pero ya con esto estamos súper bien. No hay ningún problema. Esto ya nos va a dar un número ahí medio estrambótico. Esto sería, manipulando un poco por acá, sería A sub 1, que sería 1/2. ¿Ok? Esto multiplicando a, en este caso sería R, que es 1 entre 2. No, también va a quedar medio loco esto, con esta manipulación. Sería 1 entre 2. Vamos a ver acá para que no nos perdamos mucho. 1 entre 2. Aquí es, perdón, aquí no puse bien. Aquí era S50. Aquí también. ¿Ok? Profe, Sí, señor. bueno, yo hice eso en la calculadora y el resultado da 1. Ajá. Sí. Ah, súper Sí, bien. profe, yo también. Excelente. Ahí va a llegar, tratando de llegar ahí con esta explicación. Bueno, ya lo hicieron en la compu, súper bien. Esto sería 1 entre 2 elevado a la 50. Menos 1 entre 1 entre 2. 1 entre 2. Todo esto menos 1. Bueno, no sé qué de diferencia tiene esto con respecto a esto, pero bueno, no importa. Ok. Y esto nos daría entonces 1, ¿correcto? Uy. Esto nos daría igual a 1. ¿Ok? Pero bien, al final lo que deberíamos haber hecho es sustituir valores con, bueno, primero, llegar a nuestro elemento, por decirlo así, ¿verdad? Nuestro valor o a nuestra fórmula general de término. Y después de ahí, pues ya seguir nada más y sustituirla en la fórmula de la suma de los n primeros elementos. En este caso con 50. ¿Ok? Esto es exactamente igual a esto, a final de cuentas. Ok. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, comentario. Es más, si les era más sencillo, aquí pudieron haber hecho 0.5, 0.5 y ahí sale directo también. Ok. Bueno, ¿alguna pregunta, comentario que tengamos hasta ahorita?